Muy buenas tardes. Esta grabación la realizo a fin de que poder compensar con la clase del día lunes que habíamos pasado con los con un grupo de preparación y evaluación de proyectos. Debo ser un poco magnánimo con el grupo de estudiantes que no se dio la molestia pues de asistir a esa clase, y además debido a que la plataforma Moodle todavía no estaba en ejecución, y en consecuencia, bueno, tenemos que seguir adelante, y de hecho les muestro a continuación la pantalla que corresponde a una industria, como ustedes verán. Y en esa industria, para poderla crear y para poderla convertir en realidad, ha tenido que elaborarse un proyecto de factibilidad técnico-económico, por supuesto un poco grande para una planta industrial tan grande como la que se muestra ahí. Y eso es lo que tenemos que hacer en preparación y evaluación de proyectos. Ahora bien, esta es la tapa del libro de mi autoría, que se denomina Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos, que está destinada a los estudiantes del área de ingeniería, o también para cualquier ingeniero que quiera tener un manual para poder elaborar los proyectos de factibilidad técnico-económica. Entonces, dicho esto, voy a pasar a continuación a ver otra pantalla para poderles explicar todo esto referente a lo que significa, de dónde ha aparecido esta disciplina de la preparación y evaluación de proyectos, que es transversal a todas las carreras de ingeniería y otras más, ¿no? Policías, militares, es decir, todos los que estamos involucrados en el desarrollo de un país tenemos que tener dominio de esta técnica, de esta tecnología. Y ha ocurrido que a principios del siglo XX el mundo tenía una configuración muy especial, es decir, era todavía la época de los imperios, el imperio británico, el imperio turco-otomano, el imperio francés, y así sucesivamente se habían dividido el mundo. Pero aquí es una etapa de apogeo del capitalismo, y el capitalismo necesita, para continuar produciendo bienes y servicios, de materias primas que no las tienen en sus países de origen. Entonces empiezan a apropiarse y empiezan a extenderse y a romper otros imperios, y se produce la Primera Guerra Mundial, donde el perdedor más grande de esta guerra es el Imperio Turco-Otomano, que prácticamente pierde varias de sus provincias, que se convierten en países independientes: Jordania, Siria, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, todos los países del Oriente Medio. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que se habían descubierto grandes yacimientos petroleros en sus tierras. Entonces, esta conflagración se produce principalmente en Europa, ¿no? Y en Europa se dividen en dos bandos, ¿no? En el Imperio Austrohúngaro, ligado con el Imperio Turco-Otomano, y por el otro lado Rusia, el, el Imperio de la Gran Bretaña, Francia, Italia, empiezan a luchar. Concluye esta guerra y, como les había indicado, desaparece el Imperio Turco-Otomano, y se crea una nueva configuración, una nueva configuración mundial del apogeo en su máxima expresión del capitalismo. Su principal objetivo, la explotación de los recursos naturales de la patria, o de las patrias, o de los países que se van creando. Y Bolivia no está exenta pues de esta explotación, ¿no? Porque si ustedes se fijan en la fotografía que les muestro a continuación, a ver ese perrito, che, no ladres, va. Cállate. Entonces ustedes verán acá
Ahí tienen a Simón Iturri Parteño y su señora esposa con su palacio, la Tamborada, en Cochabamba, que la verdad nunca lo utilizaron, ellos vivían en Suiza. Y es la explotación de la riqueza boliviana, ¿no? 3 varones del estaño que se llevan las riquezas de Bolivia y se va al mundo. En Bolivia muy poco queda, ¿no? Por eso la revolución de 1952. Pero en 1936 se descubre petróleo en Bermejo y en Camiri principalmente, y un trust petrolero británico financia la guerra a Bolivia por parte del Paraguay, y nos vamos a la guerra. Y tienen ustedes una fotografía de nuestros soldaditos con la defensa del Chaco boliviano, y detrás de ellos la Standard Oil. Hay grandes, interesantes episodios, especialmente para la ingeniería, donde el ejército boliviano le pide a la Standard Oil producir petróleo. Los ejecutivos de esa empresa dicen que tecnológicamente es imposible. 2 grandes ingenieros bolivianos se van al Chaco y producen petróleo. Jorge Muñoz Reyes y José Núñez Rosales se presentan en el Chaco, sueldan una torre de destilación y empiezan a producir petróleo para el ejército boliviano. Entonces, muchas veces son estas empresas internacionales las que impiden el desarrollo, ¿no? Cuando concluye la guerra del Chaco, inmediatamente ingresan los presidentes que habían sido combatientes en esta conflagración y expulsan a esta empresa norteamericana de Bolivia, creando yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Es por eso que la Facultad de Ingeniería, su edificio en el Obelisco, en la ciudad de La Paz, inicialmente fue construido para la creación del Instituto de Petróleos. Posteriormente, y empezaron ahí a formar ingenieros petroleros, pero posteriormente empezaron a crear ingenieros industriales, ingenieros civiles, y tienen la configuración que hoy en día ustedes tienen de la Facultad de Ingeniería. Interesante la historia, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar analizando y viendo esto. Y ocurre que, concluida la Primera Guerra Mundial, Alemania se va rearmando y va formando las potencias del eje, ¿no? Con Japón e Italia, y le declaran la guerra al mundo, justamente porque ellos también quieren tener su participación en la explotación de los recursos naturales del mundo. Es más, los nazis se creen dueños del mundo, y concluye esta guerra con la explosión, la detonación de la bomba atómica, de la última tecnología bélica, y concluye la guerra y se reconfigura el mundo. Pero en esa guerra habían muerto millones, aproximadamente algo así como 100 millones de personas, combatientes, judíos, civiles, etc. Y empieza a funcionar un nuevo criterio del humanismo, una nueva filosofía que se denomina el humanismo. Y este humanismo, que va haciendo presa en los espíritus de los gobernantes, hace que se tenga que crear la Organización de las Naciones Unidas, con sede en Nueva York. Aquí vemos en esta fotografía, es la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Semejante edificio, ahí funcionan están reunidas las principales dependencias de las Naciones Unidas en temas de salud, de población, de vivienda, de control de droga, etcétera, etcétera. Y ocurre un fenómeno en el mundo, y ese fenómeno que ocurre se denomina la descolonización de los territorios. Y uno de los primeros territorios en ser descolonizado, gracias a la acción de Mahatma Gandhi, que lo vemos ahí, y de Nehru, que se encuentra aquí al lado, es la descolonización de la India. La India pasa a ser un país libre. Y este proceso ocurre en muchos otros países, en África, en Asia, y hay una nueva reconfiguración que observamos hoy en día con los 140 y tantos países que existen en el planeta. Es decir, los imperios se destruyen. El imperialismo ya no es un imperialismo de territorio. Hoy en día el imperialismo es un imperialismo de manejo de dinero, ¿no?
Entonces, eso ocurre y la pregunta es, ¿y por qué existen países ricos y países pobres? Entonces veamos a continuación este mapa que nos va a poder dar una idea de la existencia de países pobres y países ricos. Este es el nuevo orden mundial. Miren, los países más ricos están marcados por café oscuro: Estados Unidos, Canadá, los países europeos, algunos países del Oriente Medio, Australia, pero el resto de los países empiezan a degradarse, si ustedes ven en el color, hasta llegar a ser casi blancos. Estos países blancos son los países más pobres de la Tierra. Aquí está Bután, o Corea del Norte, ¿no?, como un país muy pobre de la Tierra, el Chad, Mauritania y algunos otros países que son pobres, que son del África subsahariana, pero en la gradación hacia los países más ricos se encuentra Bolivia. Frente a los países de la comunidad andina, somos los más pobres, ¿no? Inclusive Paraguay es más rico que nosotros. Ni hablar del Brasil, ni hablar de la Argentina y de Chile, tampoco de México, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué habrá esta pobreza? Y aquí haremos una comparación de esta pobreza en África, y es la pobreza en Bolivia. Esa es la gente del norte de Potosí que vienen normalmente a pedir limosna a fines de año, o que están todo el año definitivamente pidiendo limosna. Entonces la pregunta es, ¿y por qué no se ha podido transformar en 14 años de trabajo político por parte del movimiento del socialismo? Y parece que nos han engañado a través de la propaganda política de que han pasado la clase media. Y ocurre que continuamos siendo pobres. Ustedes habrán dado cuenta, como resultado de esta pandemia, de que la población de Bolivia sigue siendo pobre. La clase media es una clase media desprovista, que han pasado a ser pobres en cuestión de meses. Y esto es lo que había analizado el ingeniero Julio Melnik, o más bien le habían contratado los Naciones Unidas a mediados de la década del 50, y en 1958 él produce una obra que se llama Manual para Proyectos de Desarrollo Económico, que es muy parecido a lo que vamos a aprender, solamente que nosotros estamos incorporando algunas otras técnicas que se han creado después de este primer intento de sistematizar la información para poder elaborar los proyectos de actividad técnico-económicos. Entonces, frente a esto que les estoy comentando, ocurre de que hoy en día para hacer este proyecto necesitamos ser creativos. Va a haber una clase en que les voy a explicar cómo primero el conocer cómo funciona su cerebro, cómo fomentar la creatividad de ustedes mismos, porque tenemos que desarrollar una obra creativa. Esa obra creativa se llama el proyecto de actividad técnico-económico. Y para ello necesito que ustedes conozcan si son o no creativos, cómo pueden hacer funcionar esas palancas de la creatividad en sus cerebros. Pero en definitiva, para hacer esto necesitamos también, ¿sí?, poder combinar los factores escasos de la economía. ¿Cuáles son esos factores escasos de la economía? Esos factores escasos de la economía son el dinero, la parte financiera, los humanos, el desarrollo humano. No es lo mismo, ¿sí?, el factor humano en un país como Italia o como Suiza, como el factor humano en La Paz el Alto, por decirlo, ¿no? Hay una diferencia grande, ¿sí?, en cuanto a formación. Luego, el desarrollo tecnológico como factor, y los factores de los naturales, ¿no?, los recursos naturales. Entonces, todo país tiene estos factores. Lo que tenemos que hacer es una combinación adecuada en el proyecto de factibilidad para poder decir si se puede hacer o no se puede hacer bajo ciertas circunstancias, poder analizar. Eso es lo que tenemos que hacer permanentemente. Entonces, ese es el propósito de esta asignatura. Esto es lo que queremos hacer. Entonces, nuevamente veamos acá. Este es el foquito de la creatividad, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que combinar estos factores de los que hemos hablado y tenemos que presentar un informe de investigación. Hija, dime, ¿haces rápido no me hacías? Ya, hija, ya.
Ya voy a subir con él. O yo habrá subido. Ya, chao, chao, chao. Ya, chao, chao. Fabiolita, Fabiola, vamos, hija. Ya me están llamando. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que vamos a hacer en el proyecto. Y ahora me voy a permitir presentarme. ¿Sí? Eh, Deberíamos haber empezado de acá, pero ahora me voy a presentar. Ustedes están frente al ingeniero José Salomón Núñez Durán, que es mi nombre, soy PhD. Soy el autor del libro Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos que vamos a utilizar como texto de clase. Y tengo 33 años de cátedra en la cátedra universitaria en esta asignatura en la Universidad Autónoma Tomás Frías de la Ciudad de Potosí, en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y en la Universidad Pública de Alto. A ver, que no grite, no hable, puta, qué huevada, es el perro más. Entonces, durante este tiempo voy a ser su docente y me enorgullezco de poder presentar esta asignatura. En momentos más vamos a pasar la bibliografía y el contenido de que vamos a estudiar en esta asignatura. Muchas gracias.